Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en el corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo... Pues querido amigo, buenas tardes, y como siempre estamos para darte un mensaje de esperanza, quizás no la esperanza que tú esperas, pero sí la esperanza que Dios tiene para ti. Y es por eso que esta tarde, con todo el corazón y con toda la emoción del mundo y el sentimiento y el cariño del mundo, nos acercamos y nos ponemos delante de la pantalla para decirte: Jesús te ama. Jesús, estamos pasando una semana ahora de pasión, como suelen llamar la gente, la semana grande también. Bien, Dios no quiere que tú tengas una semana grande nada más. Dios quiere que tú tengas un año, una vida. Jesús dijo: yo he venido para que tú tengas vida, no para que me pasee en brazos. Yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Bien, esa promesa es una promesa de Dios. Y me da a mí una esperanza grande de saber que un día, cuando estos ojos míos se cierren, pues lo abriré a un cielo lleno de gloria, de bendición, y podré cantar a Dios las alabanzas que aquí nunca pude cantar. Así es que, bueno, no te quiero decir más nada. Tenemos hoy un invitado, vamos a hablar de un tema que está ahí, que se está cumpliendo ahora, es hablar de la resurrección de Cristo. Lo estáis viendo en la calle en estos días, están paseando las imágenes para arriba y para abajo. Nosotros queremos hablar del hecho histórico de la resurrección. Bien, para ello hemos invitado a José Luis González. Él es pastor en en Jerez de la Frontera por muchos años ya, me decía que por 20 años, y bueno, creo que es un hombre que habrá predicado más de una vez, más de dos y no sé cuántas veces más, sobre la resurrección de Cristo. Así es que creo que tendrá material como para ilustrarnos y argumentarnos si realmente la muerte de Cristo fue un mito, alguien que lo soñó o alguien que se lo creyó porque se lo contaron, ¿no? Bien. Pues bien, José Luis, muchísimas gracias por prestarte a este, atracón que te hemos dado aquí. Queremos que nos hable un poco de este tema. Tú habrás predicado muchas veces. Pues muy agradecido de volver a estar con todos vosotros, Pepe. Y sí, he predicado muchas veces de la resurrección, y pues en nuestra ciudad, como en muchas ciudades de nuestra querida Andalucía y de España, pues estamos pues paseando a Cristo, y sobre todo en la cruz, aunque hay otras imágenes, y como en Jerez se conoce la burrita o como se puede conocer la Santa Cena, pero especialmente estamos paseando a Cristo en la cruz. Y claro, Cristo tuvo que morir en la cruz. Eso es base para la fe. Es su muerte en la cruz la que nos trae la posibilidad del perdón de los pecados, de la reconciliación con Dios. Pero no podemos quedarnos con el hecho de ver a Jesús en la cruz. Esa cruz fue un instrumento de tortura y de muerte para Jesús. Ahí tenía que pagar el precio de la salvación. Pero luego la cruz se quedó vacía. Él fue enterrado y vino el hecho que para el creyente es el fundamento de la resurrección. Por eso yo estoy contento hoy de estar aquí contigo y con todos vosotros hablando de este tema tan necesario y tan importantísimo como es la resurrección. Es el fundamento de la fe cristiana. Ya los primeros creyentes así ya lo enseñaban, ¿no? Enseñaban que si no hubiera habido resurrección, para nada serviría entonces la fe. ¿Por qué? Porque no pasaríamos a una nueva vida. Seguiríamos cada uno
pues viviendo nuestras vidas conforme a nuestro entendimiento, a nuestra cultura, a nuestras enseñanzas. Como dice la Biblia, seguiríamos en relación con Dios muertos en nuestros propios pecados. Porque estaríamos adorando a un muerto. Claro. Y los muertos nada hacen. Los muertos no pueden hacer nada, los muertos no pueden salvar, los muertos no tienen poder para perdonar pecados. Los muertos están muertos. Ni mucho menos para después de nuestra vida llevarnos al cielo. Entonces es la piedra angular de nuestra fe, sí, el fundamento de nuestra fe, que Jesús resucitó, y por lo tanto todos los que creemos en Él, pues no vamos a quedarnos muertos para siempre, que era uno de los miedos que yo tenía, de los miedos que tiene mucha gente, que nos hemos metido en la caja de madera toda la eternidad, pero no va a ser así. Jesús resucitó y nosotros después de nuestra muerte también vamos a ir al cielo con Él. No podemos usar la frase que usa la gente, aquí, con la lápida que le pone, se acaba todo. No. Ahí acaba ese chasis, claro, ese cuerpo humano, mortal. Claro. Pero su alma... Claro. Es más, nuestro ejército, el ejército español, tiene una canción que se titula La muerte no es el final. Anda. Es curioso, pero esa canción pues debería de ser muy significativa para todos los seres humanos. Porque Cristo resucitó para que la muerte no fuera el final de nuestra vida. Cristo resucitó para que nosotros también pudiéramos ir a una nueva vida en el cielo con Él. Y esta es la fe del verdadero creyente en Jesucristo. Debemos de seguir predicando a Cristo en la cruz, por supuesto. Es ahí donde se pagó el precio que cuesta nuestra entrada a una nueva vida. Es ahí en la cruz donde se paga el precio del perdón por nuestros pecados, por la vida que hemos llevado sin conocer a Dios. Pero es la resurrección la que nos garantiza no solo la nueva vida ahora, aquí en la tierra, sino cuando nos toque partir, nos garantiza que vamos a estar con Él en el cielo. Bien, después de esta pequeña introducción que nos ha hecho José Luis, realmente, ¿qué documentación podríamos tener? Sabemos que, pues, bíblica tenemos, pero ¿qué argumentación tenemos fuera de lo que es la Biblia acerca de que Cristo resucitó? ¿O fue un mito, o fue que alguien se lo creyó, o alguien lo soñó y hasta lo vio en el sueño, ¿no? Claro, realmente la resurrección no es un mito. Las principales fuentes, como tú bien decías, Pepe, son los evangelios. Y están probados con métodos con los que se prueban lo fidedigno que pueden ser los escritos que encontremos de las historias del ser humano, como pueden ser los grandes escritos de las conquistas del Imperio Romano de las Galias. Pues igual que se demostraron que esos manuscritos eran reales, esos mismos métodos se utilizan también para demostrar que los manuscritos de los evangelios son reales. Y la situación es que sí, de los evangelios tenemos muchas más copias que de ninguna otra historia. Y esas copias son más cercanas a los hechos que se produjeron que cualquier otra copia. Por lo tanto, los evangelios son una fuente fidedigna de la historia, de lo que allí ocurrió, de la vida de Cristo. Pero claro, es lo que estamos hablando en esta tarde. Podemos decir que hay otras fuentes que no sean los evangelios, que no sean de los propios creyentes. Pues sí, no solo tenemos esa fuente, que son los evangelios, que pertenecen a gente que creía ya en Jesús, sino que tenemos otras fuentes precisamente de escritores que no eran creyentes. Por un lado tenemos escritos de historiadores romanos, como es un historiador muy conocido llamado Cornelio Tácito, que habló de cómo el gobernador Poncio Pilato ejecutó a un tal Jesús. Por lo tanto, ahí tenemos ya una fuente de esa existencia de Jesús y de esa muerte de Jesús. Y no solo este historiador romano, sino que hubo otros historiadores romanos como fue Suetonio, también hace referencia a Jesús el Cristo. Por lo tanto, ya tenemos fuentes de gente, de personas, de escritores que se dedicaban a relatar la historia de lo que ocurría, que no eran creyentes, eran romanos. Y también tenemos
pruebas que tienen que ver con otros escritos, precisamente de escritores judíos que para nada estaban a favor de, como ellos decían, de esa nueva secta que era el cristianismo, y que para nada estaban a favor de que Jesucristo fuera el Salvador, tanto del pueblo judío como de todos los seres humanos. Este escritor se llama Flavio Josefo, y en las historias que escribe de los judíos, de su pueblo, él relata sobre Jesús como un hombre bueno, un hombre sabio, un hombre de virtud, y resulta que hay reseñas de que murió y de que estaba vivo. Por lo tanto, ya ahí tenemos una reseña de la resurrección que no tiene nada que ver con creyentes, que no tiene nada que ver con los evangelios. No tiene nada que ver con los evangelios. Precisamente Flavio Josefo pues no creyó en Jesús. Sin embargo, él, como buen historiador, relató lo que estaba ocurriendo. Y en sus notas pues dice que a pesar de que murió, se le vio vivo luego. Por lo tanto, ahí tenemos ya una referencia fuera de los evangelios a esa muerte y también resurrección de Cristo. No tenemos por qué considerar que estos personajes que escribieron pues estuvieran de ninguna manera influenciados. Todo lo contrario, si estaban influenciados eran en contra del cristianismo. El Imperio Romano pues no podía pretender otro rey que no fuera el César y otro salvador que no fuera el mismo imperio. Y evidentemente los judíos pues no querían ese tipo de Mesías. Tenemos los 4 evangelios, los cuales nos relatan el hecho. Es decir, leí anoche, tenemos 4 testigos, sí, fidedignos, como tú has dicho. Sí. Personas que convivieron con él, que sabían cómo él vivía, cómo él se portaba, cómo él hablaba, cómo él actuaba. Y esos 4 testigos luego, más tarde, le ven y hablan de él y hablan con él. No era un sueño ni una aparición sobre un olivo, sino prácticamente le vieron, ¿no? Vamos a ver, si te digo, esta pregunta no vaya en consonancia, pero sí te digo, ¿podemos creer lo que dicen los evangelios? Yo creo que sí. Yo creo que evidentemente los evangelios y cualquier estudiante de escritos para averiguar su autenticidad podrían demostrarlo como se demuestra la realidad de lo que dicen los evangelios. Evidentemente, una de las principales aseverancias de por qué los evangelios en ese momento están contando la verdad, esos hombres estaban contando la verdad, es que si hubiera sido mentira podían haber contado la historia de otra forma. Podían haber contado la historia de una forma mucho más espectacular. Y sin embargo, cuando están narrando lo que ahí ocurrió, lo cuentan de una forma natural. Evidentemente lo cuentan de una forma tan natural que cuentan la verdad. Y la verdad que fueron mujeres las primeras que se acercaron a la tumba y que se dieron cuenta de que Jesús hubiera resucitado. En aquel tiempo nadie hubiera utilizado a una mujer para contar un relato y pretender que fuera creído, porque la mujer no tenía esa credibilidad en aquella sociedad como la tiene hoy, ¿verdad? Pero es que estaban contando la verdad. Ajá. Es que no querían inventarse nada. Fueron mujeres las que primero fueron a la tumba y descubrieron que allí ya no estaba Jesús. Y fueron mujeres a las primeras que se le aparece Jesús. Estos hombres podían haber dicho que habían sido ellos los que le habían seguido desde el primer momento. Sin embargo, pues contaron la realidad. Ahí tenemos ya una base para decir que el relato que ellos estaban contando es verdad. Tampoco cabe decir que la resurrección fue una alucinación, como muchos dicen, la teoría de la alucinación, porque Jesús se apareció vivo a distintos grupos de gente y en distintos momentos y distintas situaciones. Entonces, no podemos decir que hubo una histeria colectiva en cada momento de esas apariciones, ni que hubo una alucinación en todas las ocasiones que Jesús se apareció. Que pudiera haber una alucinación en un determinado momento,
pues podíamos valorarlo, pero evidentemente en todas las apariciones no pudo haber entonces alucinación, o como muchos lo quieren llamar, histeria colectiva, porque se apareció desde a personas individuales como a grupos pequeños, como en una ocasión se apareció a más de 500 personas, ¿verdad? Y así lo narran los evangelios. Por lo tanto, tampoco podemos decir que todo lo que allí ocurrió fue objeto de alucinaciones o de histeria. No fue así. Estamos creyendo que estos hombres contaron la verdad. Y también tenemos que partir de la esencia, de la realidad de donde venían estos hombres. Estos hombres eran judíos. Además, estos hombres vienen de un contexto judío, cuando empiezan a creer en Jesús. Hombres que obedecían la ley de Dios. Hombres que para ellos la mentira era pecado. No estaban dispuestos a mentir. Y mucho menos a mentir para defender a un hombre que ya estaba muerto y que no podía hacer nada por ellos. Por lo tanto, esa teoría también de que era una historia inventada por los discípulos, pues tampoco tiene razón de ser. Porque al final todos estos hombres no hubieran mentido, porque venían de una religiosidad muy estricta, y después de que vivieron lo que vivieron al lado de Jesús, no iban a dar su vida por un muerto, porque no iba a servir absolutamente para nada. Esa trayectoria tenía un espacio muy corto para recorrer. Si estos hombres no mintieron, y si estos hombres dieron la vida, es porque realmente se habían encontrado con un Jesús que estaba vivo. Y eso es lo que a ellos les hizo ver que merecía la pena dar la vida. Había un Jesús que estaba vivo, por lo tanto había un Jesús que había cumplido sus promesas. Que esa es otra cuestión que tenemos que valorar en la resurrección, Pepe. Quizás en aquel momento del Imperio Romano, predecir, profetizar que uno iba a morir, pues no era tan difícil. Solo tenías que asesinar a un soldado romano y ya estabas en la cruz. O iniciar una revuelta y probablemente ya estabas en la cruz. Pero y predecir que vas a resucitar, eso no era tan fácil. Entonces, el que estos hombres vieran a Jesús vivo, les hizo ver que lo que Jesús había dicho era verdad y que lo que Jesús dijo se cumplió. Por lo tanto, el resto de promesas que Jesús dio para estos hombres también eran fidedignas. Eran dignas de ser creídas y que se iban a cumplir. Merecía la pena dar la vida. Y todos los apóstoles dieron la vida por Jesús. Sí. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas cosas para hilarlas y darnos cuenta de que no estamos ante un mito. ¿Tú crees que la gente, los que tenemos en la calle hoy, estamos hablando de la resurrección y estamos paseando a las imágenes por ahí, ¿tú crees que esa gente cree en la resurrección de los muertos? No se habla de Jesús, la resurrección de los muertos, porque de los muertos será si es que Jesús resucitó. Claro. Entonces, ¿tú crees que la gente cree en la resurrección de los muertos? Yo creo que estamos viviendo una sociedad en donde se vive muy al día. Nuestra sociedad se ha acelerado mucho. Hoy prácticamente nada es nuevo. Todo pasa muy corriendo. Entonces hay muchas ganas de vivir el momento. Hemos sufrido mucho con la pandemia y cuando se terminó la pandemia hemos salido a la calle a vivir al máximo. Hablar de que hay una vida eterna, hablar de que vamos a resucitar a una mejor vida, es algo que una gran parte de la sociedad no quiere escuchar. Pero que es una realidad. Y la resurrección de Jesús no solo es una realidad para una vida eterna después de la muerte. La resurrección de Jesús es una realidad para darnos una nueva vida también ahora. Y esto es un argumento muy fuerte. El verdadero creyente está mostrando que su fe le ha cambiado la vida. Y podemos ver gente de todas las esferas sociales creyendo en Jesús y sus vidas cambiadas. Gente, hombres que eran violentos y hoy no lo son, porque creyeron en Jesús y comenzaron una nueva vida. Esa nueva vida es posible por la resurrección de Jesús. Vemos jóvenes envueltos en situaciones de
de adicciones que al creer en Jesús comienzan una nueva vida libre de esas adicciones. Eso es efecto también de la obra de Jesús en la cruz y de la resurrección. Por lo tanto, nos cuesta creer, pero tenemos evidencia en los propios creyentes. No solo la evidencia que tenemos una esperanza de ir al cielo, sino una evidencia de que hemos comenzado una nueva vida aquí en la tierra. Al creer en la muerte de Jesús en la cruz y al creer en la resurrección de Jesús, nuestras vidas han cambiado. Nuestras almas han recibido una sanidad, una liberación, que nos han hecho gente nueva. Y muchos familiares nuestros, y muchos vecinos, y muchos compañeros de trabajo lo podrían atestiguar. Que desde que creímos, somos otras y mejores personas. Entonces, aunque a la sociedad le cuesta trabajo creer acerca de la vida eterna, tienen hechos también en esta vida que le están mostrando que la resurrección de Jesús fue verdad, porque cada uno de los que creen ciertamente han resucitado una nueva vida aquí en la tierra, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hombre, te hacía esta pregunta porque a veces escuchamos cuando algún artista o alguien está en la televisión, ¿no? Y, por ejemplo, estaba hablando ahora mismo de estas que están a Lola Flores, ¿no? Aunque tenía la mitad de sanluqueña, ¿eh? Bueno, no lo sabía. Sí, parece que era hija de una sanluqueña. Cuando la gente habla de ella, ¿no? Como una mujer excepcional, efectivamente lo era, dice, si desde donde esté y nos está viendo, le mandamos un beso. Dice, ¿creen la gente? Esta es la misma pregunta que antes. Si dicen eso, es porque creen que Lola Flores está viva. Está viva en un mejor lugar. En un mejor lugar. En el cielo o en algún lugar, pero en un mejor lugar. Entonces, ¿quiere decir que eso es una creencia en resurrección? ¿O cómo va por eso por ahí? Claro, podríamos decir que puede ser un principio desde donde ellos pueden empezar a trabajar en sus corazones la fe en la verdadera resurrección. No podemos decir que no creen, pero podemos decir que, oye, si tienes un familiar en el cielo, tú crees que lo tienes allí, que te estás viendo en ese lugar, ¿por qué no trabajas tú también en tu corazón la fe para ir también a ese lugar? Exactamente. Porque si Jesús resucitó para mostrarnos el camino al cielo. Claro, alguien que no resucite no puede mostrarnos el camino al cielo, porque ha quedado muerto. Ahí se acabó. Sin embargo, Jesús resucita para mostrarnos el camino al cielo. Entonces, todos aquellos que decimos, pues, mi familiar querido, amado, me está viendo desde el cielo, desde ese lugar, y como dando a entender que es un lugar mejor, yo creo que esta Semana Santa, esa muerte de Jesús en la cruz y esa resurrección, debería de servirnos para pensar en que ese Jesús murió y resucitó para ser el único camino al cielo. Porque realmente no hay otro líder religioso que haya resucitado. Exactamente. Esto lo podemos decir sin ofender a nadie. No hay otro líder religioso que haya resucitado. Pero sí tenemos evidencia, como estamos diciendo hoy, de que Jesús resucitó. Entonces, pues yo quiero invitar a todo el que nos está viendo a que esta Semana Santa le sirva para pensar en eso. De que esa muerte en la cruz, que vamos a ver en nuestras calles, pero esa resurrección, que es fundamental, nos tiene que servir para mostrarnos que Jesús es el camino al cielo. Y debemos empezar a trabajar esa fe en Jesús. Para el día de mañana, pues sí, estar en ese lugar, que es el mejor lugar para estar después de la muerte. Cuando Jesús dijo, lo citaba el otro día también en el programa, Jesús le dijo al Padre, Padre, porque donde yo estoy, quiero que yo también esté, ¿no? Jesús había descendido de los cielos, se había hecho hombre, y ahora partía para los cielos. Claro. Le dijo, Padre, donde yo estoy, ellos estén conmigo. Y eso nos da una promesa de que todo no acabará en la tumba. Claro. Y Jesús está diciendo eso antes de morir. Claro. Él sabe que va a resucitar. ¿No? Es decir, realmente creo que nuestros conciudadanos que están ahora detrás de todas estas cofradías deberían de pensar que lo que están viendo no es todo. Hay mucho más detrás, que busquen lo que está detrás
y no se quede con el folclore de una Semana Santa, sino al contrario, que busque el sentido de por qué la gente celebra una semana como esa. Yo celebro un cumpleaños porque alguien nació, no fui yo, fue mi hijo, celebro porque pasó. Precisamente celebrar una Semana Santa sin tener una base de, bueno, Jesús murió, es verdad, Jesús resucitó, ¿lo creo? ¿No lo creo? Sí. Ese pensamiento es el que estamos invitando hoy a nuestros conciudadanos a tener. Celebremos la Semana Santa. Bueno, vamos a celebrarla. ¿Pero por qué la estamos celebrando? La estamos celebrando porque entendemos que esa muerte y esa resurrección sirvió para algo. Sino, ¿qué sentido tiene esa celebración? Esa muerte y esa resurrección sirvieron para lo que el propio Jesús dijo y que los discípulos, al verlo vivo y ver cumplida la promesa de resurrección, también dijeron, entonces las otras promesas se van a cumplir. Ese lugar donde Jesús dijo que iba y esas moradas, esos lugares celestiales que Jesús dijo que estaba preparando, entonces también existen, porque esas promesas se van a cumplir lo mismo que se cumplió la otra de que iba a resucitar. Por lo tanto, esta celebración de la muerte y de la resurrección tiene que servirnos para pensar que hay mucho más, que Jesús va a cumplir la promesa de que cuando nosotros partamos de esta vida, vamos a partir a un lugar que Él está preparando y que Él dice que es mejor y que Él llama cielo y que no es una broma el cielo y el infierno. Entonces, debe de servir la Semana Santa para hacernos pensar en esto, Pepe. Sí, sí. De que Jesús tiene mucho más para nosotros. Debemos de pensar eso. Y que Él es el camino para llegar a eso que Él tiene preparado para nosotros, que es el cielo. Que es el cielo, el cual Él compró para nosotros, con su sangre. Pues, querido amigo, tenemos que ir cortando porque el tiempo y los relojes andan muy rápido. Nosotros somos más lentos y los relojes, estos son muy, muy rápidos. Decirte que Jesús está hablando con dos hermanas que tienen su hermano dentro de una tumba, de una cueva, que eran las tumbas prácticamente. Y cuando Jesús dijo que iba a resucitar, las hermanas dijeron, Señor, tiene 4 días ya, ya las cosas no están claras. Jesús le dijo a las dos, yo te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y me gustaría, querido amigo, invitarte a que tú creas. Si quieres ver la gloria de Dios, aquí en la tierra, a través de tu familia, de tu gente, de tus hijos, de tus padres, si quieres ver la gloria de Dios, cree en el Señor. Cree en ese que delante de la tumba dio una voz y le dijo a Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Y Jesús te invita hoy desde la cruz y te dice que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo te pregunto, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que después de muerto aquí, seguiremos viviendo allí? Esa es la clave. Cree en Jesús. Acércate a Él en este día. No te acerques tanto por el folclore de la semana, sino acércate porque Él es el Señor, el que vino a la tierra y murió para pagar por nuestros errores y pecados. Y hoy está sentado delante de la diestra del Padre haciendo una cosa, esperándote. A ti, a mí y a José Luis. Nos está esperando. Anímate. Has terminado la semana llamada Santa. Empieza a vivir un año santo. No santo compostelano, no me refiero a eso. Una vida santa para Dios. Entrégale a Jesús tu vida. Entrégale tu corazón. Y empezarás a vivir una vida distinta. De verdad. Pues José Luis, la última palabra tuya para la gente. Y ya te dejo. Pues yo estoy muy agradecido de que me hayas invitado a este programa. Y yo quiero decirle a la gente que esta Semana Santa no solo le haya servido para un momento de descanso, de disfrute, que es muy necesario, sino que piensen en que la celebración que hemos tenido
realmente sirve para ofrecernos una nueva vida, y una vida que no va a terminar en ninguna condenación, sino que va a terminar en el cielo, en la presencia de ese Jesús de Nazaret que tanto amamos y que tanto le hemos paseado por nuestras calles y que tanto le hemos cantado. Que esta Semana Santa sirva para pensar en eso. Muy bien. Pues querido amigo, como siempre te ofrezco el Nuevo Testamento, una Biblia pequeña, sí, tiene buena vista, claro, ya a mí no me sirve esta Biblia, pero bueno, para ti sí, si la quieres la tengo para ti. Y tengo el Nuevo Testamento. Tú me llamas, yo te la entrego, si eres de Sanlúcar, si eres de Jerez, yo me busco al mismo José Luis que está allí en Jerez y se acercaré a tu casa y te entregaré la Biblia o el Nuevo Testamento en la mano. Y hablaré contigo si quieres hablar. Tampoco estamos presionando a nadie. Que Dios te bendiga y que esta semana no ha sido una semana en balde, simplemente para pasearnos y lucir nuestras ropas, sino para buscar a Dios. Sí, busca a Dios. El que me busca, dice el texto, me halla. E insiste un poco más y dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la clave. Busca a Dios de todo corazón y te aseguro que podrás hablar de la Biblia, de la palabra de Dios y vivir la realidad de un Cristo no colgado, sino un Cristo resucitado, vivo, que habla contigo y tú hablas con él. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene con otro tema parecido o de testimonio. Dios te bendiga. Y gracias a José Luis por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. El Señor os bendiga a todos. Pues lo haremos otro día. Otro día. Y porque ya llevamos tiempo sin vernos. Pues querido amigo, gracias. Nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga. Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, para siempre.